las variables en un tiempo específico determinado y no en un rango de intervalos de tiempo, digamos, ¿no? Como lo que son los estudios longitudinales. Estos estudios, pues, en sí no pueden determinar lo que es causa y efecto, pero sí son muy valiosos en la investigación porque los estudios transversales nos ayudan a conocer el entorno, la situación en la que se encuentra la población respecto a una enfermedad. Dígase, pues, por ejemplo, de la prevalencia de una enfermedad dentro de una población, para saber más o menos qué tan, o sea, bueno, primero para definir prevalencia, pues es la proporción de población que tiene el evento, fenómeno, enfermedad, etcétera, ¿no? Entonces, es importante porque nos marca un punto de partida para poder incluso orientar futuros estudios de otros tipos. Con respecto a las características, vamos a ver que pues puede ser un tipo de estudio descriptivo o analítico. Descriptivo porque pues, el estudio puede describir varias variables de un solo grupo de estudio, o analítico también pues porque se pueden establecer o describir las variables de varios grupos de estudio, ¿no? También hay ausencia de la intervención del investigador. Nosotros como investigadores solamente vamos a observar el fenómeno y vamos a describir. El elemento clave es el tiempo de evaluación. Como había mencionado, lo que caracteriza al estudio transversal es que pues la toma, digamos, la toma de muestras, ¿no? eh, de, o digamos la ejecución, generalmente toma solamente pues un tiempo de recolección de datos, ¿no? A diferencia del longitudinal, donde tenemos que pues establecer varios patrones de recojo de datos, ¿no? A través del tiempo para poder al final determinar, ¿no? Este, un comportamiento, ¿no? También es útil, pues, como mencionaba, para determinar la prevalencia de una condición, ¿no? Lo que caracteriza el estudio transversal. Eh, para poder definir un poco mejor lo que es el estudio transversal, vamos a compararlo pues, con el estudio longitudinal, ¿no? El estudio transversal, pues, son estudios rápidos de conducir en comparación a los estudios longitudinales. En cambio, como mencionaba, pues, el estudio longitudinal requiere un poco más de tiempo en lo que es en lo que es la ejecución, ¿no? También, pues, un estudio transversal no puede ofrecer al investigador lo que es una relación causa y efecto, ¿no? En cambio, un longitudinal sí, porque como se establece a lo largo de un tiempo, o bueno, se describen varias variables, pues se puede trabajar con ello, ¿no? Este, Se pueden observar variables diferentes en un solo momento, como mencionaba, ¿no? Y pues la longitudinal solamente puede observar o estudiar una variable a través del tiempo. Y los transversales son más económicos por el tema del tiempo también y por el tema de recursos, a comparación del longitudinal y pues el transversal se pueden observar, perdón, diferentes variables, ¿no? A diferencia del longitudinal. En el gráfico de la derecha, este, vamos a ver pues cuál es la diferencia que distingue pues a estos dos tipos de estudios, ¿no? El transversal primero pues porque, como mencionaba, la evaluación de la variable o la descripción de la variable se evalúa en un tiempo determinado. Dígase, por ejemplo, del momento de la intervención y la entrada del estudio, las otros, como investigador, al realizar un estudio, quizás podamos evaluar al grupo de estudio a los 6 meses. No se menciona, o bueno, no quiere decir que al momento de la intervención, perdón, a la entrada del estudio, vayamos a evaluar a la población, sino que como es un proyecto, pues al inicio pues se establece el tiempo en el que nosotros vamos a poder evaluar a la población, ¿no? Y como estudio longitudinal, pues es una evaluación que se da en varios intervalos de tiempo. Digamos, nosotros queremos saber bueno, al final del semestre, sobre un evento, entonces nosotros vamos a evaluar cada mes, ¿no? Para ver el comportamiento, ¿no? De la variable. Y como ejemplos, pues, por ejemplo, en la parte de abajo se menciona de que bueno, el título o el tema de la investigación nos puede ayudar a orientar sobre el tipo de estudio, ¿no? Por ejemplo, un estudio transversal se puede denominar relación entre el número de venipunturas y la frecuencia de flebitis en el servicio de medicina interna. Como se menciona, la toma o la evaluación es un evento nada más. La recolección de datos aparentemente solamente es
en un evento nada más. Es lo que caracteriza un estudio transversal. En cambio, por ejemplo, su contraparte, un estudio longitudinal, podría ser la frecuencia semanal de infecciones intrahospitalarias en los próximos 6 meses. Entonces, al hablar pues ya de un rango de tiempos, pues ya vamos a tener que establecer un estudio longitudinal. Entonces nos orienta a eso. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que serían los tipos de estudios transversales, empezando con el que sería el diseño transversal descriptivo. Los diseños descriptivos, ¿no? En este aspecto van a tener el objetivo, pues, de indagar sobre lo que sería la prevalencia, ¿no? De los niveles, ya sea de una o de más variables en una población. Cabe recalcar que acá lo que va a buscarse en sí es la prevalencia, más no la incidencia. Esto por el contexto de temporalidad, dado que un estudio transversal se realiza solo en un punto en cuanto al tiempo. El procedimiento, ¿no? Consistiría en ubicar lo que sería, pues, ya sea una o las distintas variables que se quieran estudiar, ya sea, por ejemplo, no sé, un grupo de personas, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, y proporcionar, pues, lo que sería su descripción. Eh, Van a ser, por tanto, estudios puramente descriptivos, y cuando se establecen lo que serían sus hipótesis, también van a ser puramente descriptivas. Un ejemplo de descripción sería, pues, con lo que tenemos al lado derecho del cuadro, ¿no? El establecer, pues, o ubicar, ¿no? Un grupo de personas y establecer su género, edad, estado civil. Ya para dar ejemplos de un estudio en sí, ¿no? En lo que sería medicina, un diseño transversal descriptivo sería, por ejemplo, la prevalencia de la hipertensión arterial en adultos mayores de 60 años en alguna comunidad urbana, ¿no? En ciertas ocasiones, también el investigador podría pretender hacer un tipo de descripción comparativa entre grupos o subgrupos, ¿no? Ya sea de personas, nuevamente, comunidades o distintos indicadores. Por ejemplo, ¿no? Se podría hacer la comparación de prevalencia de diabetes tipo 2 entre hombres y mujeres mayores de 50 años de cierta ciudad. ¿No? Ese estudio pues describiría y compararía las tasas de diabetes entre dos grupos, entre el grupo de pues, hombres y mujeres, para identificar las posibles diferencias entre la prevalencia de esta enfermedad. Siguiente. Ya el siguiente sería pues los diseños transversales analíticos o los que también son diseños transversales correlacionales o causales. Estos diseños no van a describir pues relaciones entre dos o más categorías, o ya sea conceptos o variables en un momento determinado. A veces únicamente los correlaciona y otros pues trata de dar la función en cuanto a su relación causa-efecto. La diferencia, ¿no? Entre lo que serían pues los estudios transversales descriptivos y analíticos serían en sí, por ejemplo, su propósito, ¿no? Un estudio transversal descriptivo tendría el propósito de describir la distribución, ¿no? Por ejemplo, de una enfermedad o de una condición de una población en un punto en específico, mientras que un estudio pues, transversal analítico va a tratar de explorar posibles asociaciones entre factores de riesgo y enfermedad o condiciones, que se menciona que en sí, en un estudio transversal no puede definir una causalidad al 100%, pero sí puede dar indicios de causalidad. Bueno, entonces, pues, por lo tanto, ¿no? Este tipo de diseño analítico puede limitarse, como decía, a relaciones entre variables sin precisar, pues, un sentido de causalidad o pretender relaciones causales. Eh, y, pues, estos diseños pueden llegar a ser sumamente complejos y abarcar distintas categorías, conceptos o variables. Cuando se establecen, pues, relaciones causales, estos ya no van a ser simplemente descriptivos, sino también van a tender a ser explicativos y se van a diferenciar entre lo que serían pues los experimentales en este sí, ¿no? En el hecho de que no hay una experimentación. En los diseños transversales analíticos, las causas y los efectos ya ocurrieron, ¿no? O sea, ya estaban dados y manifestados tanto la causa y el efecto, o suceden durante el desarrollo del estudio, y quien investiga pues los observa y los reporta. En cambio, en un diseño experimental se provoca intencionalmente, no al menos una de las causas, y se analizan los efectos o las consecuencias de esta causa. Siguiente. Ya, algún momento ahí para poder hacer algunas aclaraciones.
A ver, primero tenemos que guiarnos bastante del gráfico que les brindé, me parece que fue en la semana 3 o 4, que trabajamos un poquito una clasificación bastante estandarizada de los estudios, ¿no? Entonces, en general, todos los que vamos a ver hoy y la próxima semana, que son transversales, casos y controles y cohortes, eh, todos ellos son observacionales. Es decir, que no, el investigador no va a administrar ningún tipo de intervención. El investigador no va a intervenir, solamente se limita a observar. Eso por un primer punto. Eh, lo siguiente es ya hablar de estudios transversales en general, en global, ¿no? Y como bien mencionó su compañero anterior, el estudio transversal se caracteriza por hacer una única medición de la o las variables que tenemos. Ese es un punto clave, ¿ok? La medición es única, se realiza durante todo el estudio una sola vez. Si tú tienes 5 variables, a las 5 tú las vas a evaluar una sola vez. Algo muy diferente es cuando tú tienes una variable cualquiera, la evalúas una vez y en otro momento del estudio vuelves a evaluarla. Eso ya es un estudio longitudinal, ¿ok? Entonces, la parte de la literatura anglosajona, inglesa principalmente, no se hace tantas bolas con esta clasificación. Y a todos aquellos que midan una única vez la variable, les llama estudios transversales, o el término en inglés cross-sectional, van a leer a cross-sectional study, y punto. Ahí se cierra y no hace toda la clasificación que hace Sampieri. Sin embargo, en el contexto mexicano, latinoamericano, eh, se brindan todas estas diferentes subclasificaciones que no son del todo incorrectas, sino que simplemente buscan remarcar las características y las distintas utilidades que puede tener un estudio transversal. Entonces, número uno, el estudio transversal solamente mide las variables una sola vez en el tiempo. Número dos, si dentro de ese estudio transversal tú deseas únicamente describir cuántos pacientes hay, ya nos orientamos a un transversal descriptivo, como decía su compañero. Entonces yo puedo tener 10 variables, ¿ok? Que son, supongamos, todos mis factores sociodemográficos sabidos y por haber de un grupo de estudiantes de medicina o de un grupo de pacientes hipertensos. Y simplemente los describo, ¿no? Las variables que son categóricas, por ejemplo, sexo, voy a decir, el 25% son masculinos y el 75% son femeninos. Las variables que son numéricas, la edad, diré, ¿no? La edad promedio es 25 años. Y listo, y se acabó el asunto. En un transversal descriptivo yo no busco ninguna relación entre las variables. Únicamente me limito a poder decir cuánto, de forma resumida, cuánto hay en cada subgrupo, categoría, o cuánto en promedio se expresa una característica. Y punto, se acabó. Pero ya si yo busco algún tipo de relación entre variables, ahí ya nos orientamos al transversal analítico con todos los tipos que puede tener. ¿Ok? Pero aquí algo necesita ser clave también, adicionalmente a lo que ya hemos hablado. Si yo busco una relación entre las variables, teóricamente, las dos variables que yo quiero evaluar, la exposición y el desenlace, o la variable dependiente y la independiente, o la variable A y variable B, o X y Y, tienen que ser medidas en el mismo tiempo, en el mismo momento del estudio. Esa es una característica importante de los estudios transversales analíticos. Doctor, usted dijo que solamente se va a medir una vez. Sí, pero si tú quieres buscar una relación de variables en el contexto de un estudio transversal, tienes que medir ambas en el mismo tiempo, en el mismo momento. Pero doctor, a veces eso es imposible. Sí es cierto, pero el contexto debe ser
aquel en el que no haya pasado un tiempo suficiente para poder explicar una diferencia de variables. ¿Ok? Por ejemplo, supongamos que yo evalúo pacientes con diabetes y quiero saber si el control glicémico se relaciona de alguna manera con la neuropatía diabética. ¿Ok? Ya a priori nosotros sabemos que es una relación, solamente les planteo el ejemplo. Pero, ¿sería un estudio transversal, por ejemplo, si yo el día de hoy evalúo un grupo de pacientes con neuropatía, otros grupos sin neuropatía, y reviso su hemoglobina glicosilada del control de hoy o del control de hace 3 meses? ¿Por qué? Porque en el contexto biológico, epidemiológico, esa hemoglobina que sale alta o baja, glicosilada, evaluada el día de hoy o evaluada hace 3 meses, ¿ustedes creen que influirá en que se haya desarrollado neuropatía diabética? No, ¿verdad? Porque ese es un trastorno que se va acumulando con los años o que se necesita años para desarrollarlo. Entonces, en ese contexto, yo podría decir, entre comillas, que mi exposición y mi desenlace fueron medidos en un mismo periodo. O en otras palabras, que no existía un sustento para hablar de una temporalidad, para hablar que una variable sucedió antes del desenlace. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, ese es un aspecto importante y es una limitante para todos aquellos que van a hacer un estudio transversal. Es la no temporalidad, porque teóricamente la variable dependiente y la independiente se miden en un mismo punto de tiempo. Entonces, al medirse en un mismo punto de tiempo, no existe una que ocurrió antes y una que ocurrió después. Las dos las mido en el mismo momento. Esa ausencia de temporalidad es lo que te dice, a partir de un estudio transversal, tú no puedes inferir una relación causal. ¿Por qué? Porque para que haya una causa y un efecto, una variable debe haber ocurrido antes de la otra. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre estudios transversales y los enfoques longitudinales que vamos a ver en las siguientes sesiones también. ¿Claro todo hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bien, continúa, por favor. Ya. Ahora vamos a ver las fortalezas o ventajas del estudio transversal. En este caso nos dice que nos permite tener un cálculo directo de la prevalencia de una condición. Esto ya que además se dice que es un único método para poder determinar la prevalencia, asimismo que los resultados definen las características demográficas y clínicas del grupo de estudio, ya que en un determinado tiempo, como lo dijo, se va a medir lo que es estas características, ¿no? Por lo que hay que tener en cuenta que sería como tomar una fotografía y en ese determinado tiempo es lo que vamos a estar estudiando tanto los desenlaces y exposiciones. Asimismo, permite estudiar diferentes desenlaces y asociaciones entre múltiples exposiciones y resultados. Como ya mencioné, permite estudiar desenlaces y exposiciones mediante un mismo estudio o una encuesta, es decir, que las variables se miden de manera simultánea. También permite tener un control, lo que es en la selección de los sujetos y sobre las mediciones, ya que el puede hacer la selección del instrumento de medición, ¿no? Y asimismo decide cómo y cuándo se debe aplicar y en quién y en quiénes lo aplica. También es de bajo costo económico, ya que en este estudio no se realizan seguimientos, sino que más se pueden realizar encuestas, test o entrevistas, ¿no? Y se realiza en un solo momento. También permite la toma de decisiones rápidas, ya que va a permitir estimar la carga de la enfermedad y esto es útil para la planificación en servicios de atención de salud. Por otro lado,
También no hay pérdidas de participantes en el estudio, ya que es, como ya mencioné, es como tomar una fotografía, por lo tanto es en un solo tiempo y la población que se encuentre en ese momento. Es fácil y rápida de ejecución. Es fácil porque en este caso hay menos consideraciones éticas, ya que no hay intervenciones y al no haber intervenciones no hay ningún factor de riesgos o riesgos que la población puede estar sometida, ¿no? Y rápida ejecución porque es de tiempo corto y este estudio no, ya que no hay seguimientos. Y también es un primer paso para estudios posteriores, ya que en estos estudios nos pueden brindar hipótesis para luego hacer estudios futuros o estudios a profundidad, ¿no? Datos de tendencias que se pueden comprobar con estudios de casos y controles o estudios de corte. Siguiente diapositiva. Continuando, los estudios transversales también tienen limitaciones. Una de ellas es que no va a determinar causalidad. ¿Por qué? Porque estos estudios se van a tomar la recolección de datos en un solo periodo de tiempo. Entonces va a ser difícil determinar si una relación entre estas dos variables va a ser causal o meramente correlacional. Por ejemplo, en un caso de estudio donde se va a evaluar la asociación entre el consumo de café el riesgo de depresión en adultos, no podríamos decir que el consumo de café necesariamente, si los tomamos en un periodo de tiempo, imaginemos el día de hoy, yo hago una encuesta a cuántos adultos tienen depresión y cuántos de ellos consumen café, yo necesariamente voy a decir, primeramente, en primer lugar, tomaron café y por ello es que tuvieron depresión. O de repente primero tuvieron depresión y por ello aumentó el consumo de café. No se puede determinar cuál evento ocurrió primero. La segunda limitación es el sesgo de selección, puesto que puede ocurrir por métodos de muestreo no aleatorios o se dice muestreo por conveniencia. En algunos casos, cuando la población es limitada, no hay mucho número no hay muchos individuos, esto va a hacer de que haya un muestreo por conveniencia. Asimismo, va a conducir a resultados sesgados, puesto que no van a reflejar con exactitud la población en general. En el ejemplo de este estudio, ¿no? Respecto a esta limitación, es la prevalencia de enfermedades pulmonares crónicas en trabajadores de una planta industrial. Si yo quiero evaluar este trabajo, en primer lugar, probablemente va a haber una autoselección. Es decir, los que van a estar en el estudio van a decir, yo sí deseo participar o no, porque tienen voluntad de elección. Y tal vez estén más interesados los que ya tengan una enfermedad pulmonar previa y por lo tanto me va a aumentar el número de casos de los que quieren estar en el estudio y quizás los que están sanos no tienen interés en participar del estudio porque su salud no está comprometida y ahí variaría el número también de población. Otra limitación es el sesgo de memoria. Puede ocurrir por métodos de muestreo no aleatorios y este también sería muestreo por conveniencia, ¿no? Esto va a conducir a, por ejemplo, de que en este estudio que sea la asociación entre el consumo de pescado, por ejemplo, durante el embarazo y la aparición de defectos congénitos en recién nacidos, como para yo saber de que el recién nacido, su madre ha consumido cuánto de pescado durante el embarazo, tengo que hacerle una encuesta. Esa encuesta no es cuando está embarazada necesariamente, porque como es transversal, tengo que hacerlo en el momento de que ya esté recién nacido y por lo tanto va a haber un sesgo de memoria, puesto que la madre de recién nacido que tenga defectos congénitos, de repente va a sobreestimar el consumo de pescado, va a sobrevalorar el número de veces, quiere asociarlo a la posible patología que tenga su hijo. O de repente, las que los recién nacidos no tengan estos defectos, de repente van a estimar que sus niños están sanos y por lo tanto no van a decir el número de veces correctos de las que consumieron pescado. Siguiente, por favor. El otro sesgo es el de confusión. Esta relación observada entre la exposición y el resultado va a estar distorsionada por la influencia de una tercera variable. En un estudio, por ejemplo, donde se quiere asociar el consumo de alcohol y la prevalencia de enfermedades cardíacas en adultos, en ese momento yo puedo decir de que de repente sí hay una asociación, pero no necesariamente solo están limitadas estas dos variables, que es el alcohol y las enfermedades cardíacas, puesto que también tendría que ver
si la dieta cómo ha influido, un alto nivel de actividad física o problemas de salud existentes, porque quizás en esta población que consume alcohol hace más dieta o hace más nivel de actividad física y por lo tanto va a tener menos prevalencia de enfermedades cardíacas. Es una probable posibilidad. Otro es que se limite el estudio por subgrupos. La relación observada entre la exposición y el resultado va a estar distorsionada por la influencia de una tercera variable, ¿no? El otro es el sesgo de supervivencia. Aquellos que han fallecido antes del estudio no se van a incluir y esto puede distorsionar la percepción de la prevalencia y las asociaciones, especialmente enfermedades con alta mortalidad, ¿no? Imaginemos que yo quiero hacer un estudio de una enfermedad prevalente de repente en el tiempo de COVID y que yo quiero hacer un estudio transversal. Pues no me va a dar la incidencia total de mortalidad, puesto de que en el momento del estudio ya han muerto pacientes y por lo tanto no podría hacer una estimación total de las personas de la población total. Entonces, no me limitaría a ello, ¿no? Otro es que no establece incidencia ni riesgo relativo. Pues no establece incidencia porque recordando la incidencia es el número de casos nuevos en un periodo de tiempo. Entonces, si yo en un momento dado voy a hacer el estudio, a partir de ese punto en adelante ya no puedo tomar más datos, entonces no puedo saber la incidencia. Y el riesgo relativo porque no voy a saber como tal la causalidad de cierto efecto, de ver cuál de ellos se asocia a mayor exposición o quizás un factor protector, ¿no? Y ahí es por ello que he colocado que es un único tiempo, un único punto en el tiempo, no captura nuevos casos, no hay esa ausencia de datos temporales y hay una confusión de causalidad. Y lo último es que no se usan enfermedades raras o de corta duración, ¿no? Que tiene relación con el sesgo de supervivencia, puesto que aquí no va a detectar cambios a lo largo del tiempo, ni tampoco va a separar por efectos temporales a corto plazo o a largo plazo. Siguiente. Ya, para continuar con la parte de análisis de tipo de Un momentito estudios. ahí para poder, perdón, hacer algunas precisiones. Entonces, la parte de fortalezas y limitaciones es importante, ya que ustedes van a tener que identificar, de acuerdo al problema de estudio que tienen, cuál es el mejor diseño que van a emplear, haciendo un balance entre qué tan bueno puede ser el diseño y qué tan factible es, porque mejores diseños requieren más tiempo, más dedicación, más recursos, entre otros. ¿En qué contexto se debe hacer un estudio de prevalencia o un estudio transversal? Se debe hacer cuando tú tienes alguna patología o condición clínica en la cual tú desconozcas su prevalencia, porque lo que vas a estimar es eso, a nivel local, pero al mismo tiempo, cuando haya motivos suficientes para sospechar, pensar, asumir que la prevalencia local es diferente de la prevalencia a nivel nacional o en general o la ya conocida, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos hacer un estudio transversal de pacientes con diabetes, realmente no tendría mucho sentido hacerlo porque se conoce la prevalencia de diabetes a nivel nacional, se conoce en Chimbote, en Ancash, y aún así no se conociera en Ancash o en Chimbote, la pregunta sería, ¿tendría sentido hacer un estudio en Chimbote para conocer la prevalencia de diabetes? ¿O habría algún motivo para sospechar que la prevalencia de diabetes en Chimbote es diferente de la prevalencia de diabetes en general en el Perú, aproximadamente, en promedio? Yo creo que no. No, tal vez no habría algún motivo para sospechar ello. Pero si, por ejemplo, lo enfocamos por otro lado y tal vez ya no hablamos de diabetes, sino de neumoconiosis, de asbestosis, de silicosis, podría tener sentido porque en Chimbote existe una refinería nacional donde trabajan con ese tipo de polvos inorgánicos. Entonces, en ese contexto puede tener sentido que la prevalencia de estas condiciones sea diferente a la prevalencia nacional o a los casos esperados, ¿no? A nivel nacional o en promedio.
De igual manera, por ejemplo, si no sé, lo enfocamos a casos de dengue, tal vez, ¿no? Siendo una zona endémica, es posible, factible pensar que la prevalencia de casos de dengue o de complicaciones de dengue sea diferente a nivel de Chimbote que en otras regiones del Perú, ¿no? Entonces, en ese contexto, tiene sentido hacer estudios de prevalencia si no hay estudios previos que lo mencionen, ¿no? Eso para las condiciones que estás estudiando. Ahora, sí tienes que tener en cuenta las limitaciones del estudio porque son importantes, ¿no? Son importantes. En el caso de las limitaciones, lo que mencionaron sus compañeros, sobre todo en la parte del sesgo de supervivencia, es bastante relevante, ya que si tú tienes condiciones muy severas, pacientes que mueren rápido, en otras palabras, si tú le tomas una foto en este momento a todos los registros, como hay muchos pacientes que estaban mal hace una semana y fallecieron, y hay otros que están falleciendo en este momento, entonces realmente vas a subestimar la prevalencia. En esos casos sería mejor hacer un estudio de prevalencia de periodo o una cohorte o algún enfoque diferente que te permita capturar los cambios en el tiempo, ¿no? Eso ya es algo un poquito más complejo. Eh, Eso por un lado. Entonces, continúen, por favor. Ya, como ya han ido mencionando mis compañeros, los casos de estudios transversales únicamente se puede medir la exposición y el desenlace al mismo tiempo, y pues la causalidad en este caso no se puede evaluar. Siguiente. Ya. Para el plan de análisis en los estudios transversales va a depender de los objetivos que se han planteado en el protocolo de investigación, y por lo tanto se van a empezar por cálculos estadísticos descriptivos como frecuencias, proporciones, razones o promedios, detallando también las características generales de la población o de la muestra, estableciendo también la prevalencia del desenlace de interés. De manera general, la medida de asociación idónea es más que todo el riesgo relativo. Y en este caso de estudios transversales se puede utilizar tanto los ratio como la razón de prevalencias. Sin embargo, esta última, la razón de prevalencias, es la manera más correcta de cómo evaluar los estudios de corte transversal. Y bien, para hacerlo de forma más descriptiva, podemos utilizar lo que es la tabla tetracórica, la cual se va a dividir en 4 celdillas, dependiendo si es que la enfermedad está presente o ausente, o si es que el factor que vamos a evaluar va a estar también presente o ausente. Y dependiendo de las variables que nos salen, podemos ir conjugándolas y obteniendo distintas prevalencias. Por ejemplo, si sumamos A más C, que es el número de pacientes con la enfermedad presente, sobre el número total de pacientes, vamos a obtener lo que es la prevalencia de la enfermedad en nuestra población. Y de distintas formas también se pueden ir evaluando distintas prevalencias. Siguiente. Ya. Como dije, los investigadores suelen reportar lo que es el loss ratio, pero esta medida solamente va a ser útil cuando el evento de interés o la enfermedad en todo caso es rara, ¿no? Es decir, cuando la prevalencia de esta enfermedad es menor al 10%. Caso contrario, se puede utilizar lo que es la razón de prevalencias, que es lo más idóneo, ¿no? Ya. Em, en este caso, para evaluar lo que es la razón de prevalencias, podemos partir de tanto del efecto como de la exposición. Si partimos del efecto, por ejemplo, dividiendo lo que es las personas expuestas al factor que tienen también la enfermedad de interés, sobre lo que es el número de personas que tienen la enfermedad de interés, vamos a tener lo que es la proporción de sujetos, bueno, la probabilidad de tener la enfermedad de interés y haber estado expuesto a lo que es el factor que estamos evaluando. Y bueno, una forma de evaluar la razón de proporciones, partiendo del efecto, es dividiendo lo que es el número de personas expuestas con la enfermedad sobre el número de personas que tienen la enfermedad, y esto de nuevamente sobre lo que es el número de personas sin enfermedad pero que han estado expuestos a un factor determinado sobre el número de personas sin la enfermedad, ¿no? De esta forma se obtiene lo que es la razón de proporciones partiendo del efecto. Y bueno, si en el caso de la división nos sale un valor menor a 1, menor o igual a 1, la asociación pues es inexistente. Ahora, si partimos de la exposición, y en este caso la razón de proporciones, tomamos lo que es el número de personas con la enfermedad y que han estado expuestos sobre el número de personas que han estado expuestos, ¿no? En total.
Y esto nuevamente sobre el número de personas con la enfermedad y que no han estado expuestos sobre el número de personas que no han estado expuestos. Y si la razón de proporciones es mayor a 1, nos demostraría una asociación positiva. Y con respecto al loss ratio, también es una división, ¿no? Una división de los ratios de la enfermedad en exposición y el loss ratio de la enfermedad en no exposición, ¿no? Es decir, A sobre B sobre C sobre D, o ya juntando extremos medios, A por D sobre B por C. Siguiente. Ya, acá he colocado un ejemplo. En este caso, la enfermedad de interés es de diabetes mellitus y la exposición es personas, bueno, la edad, ¿no? Si es que es una persona mayor de 50 años o si es que es una persona menor o igual a 50 años. Tenemos un par de preguntas. Por ejemplo, calcular lo que es la prevalencia de la diabetes mellitus en esta población, lugar y tiempo. Si es que existe una asociación entre la edad y el desarrollo de la diabetes mellitus, o si es que la edad es un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes mellitus. Y bien, calculamos lo que es la razón de proporciones, que es en este caso sería 50 sobre el número total de personas que han estado expuestas, es decir, personas mayores de 50 años. Esto nuevamente sobre el número de personas con diabetes mellitus menores de 50 años, sobre el número de personas menores de 50 años. Calculamos todo eso y dependiendo del resultado, vamos a interpretarlo, ¿no? En este caso sería 1,8, lo cual se puede interpretar como por cada sujeto en riesgo de diabetes mellitus, hay 2 diabéticos mayores de 50 años. Y ya si queremos analizar lo que es el loss ratio, nuevamente la fórmula la calculamos y en este caso nos dio un valor de 2, que se puede interpretar como hay 2 veces más probabilidad de diabetes mellitus en personas mayores de 50 años que en personas menores de 50 años. Siguiente. Ya, a ver un momento ahí, por favor, retroceda. Ya, a ver, de forma puntual, los estudios transversales lo que buscan es calcular, evaluar prevalencias. Entonces, por lo tanto, el cálculo ideal, el mejor cálculo, la mejor aproximación es poder calcular prevalencias. Y el cálculo de la prevalencia es algo bastante sencillo cuando trabajamos con prevalencias simples, no hacemos análisis más complejos, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo 10 pacientes o, no sé, 10 pacientes hospitalizados y de los cuales 7 tienen diabetes, ¿cuánto sería la prevalencia de diabetes en pacientes hospitalizados? Sería 7 entre 10, ¿no? Entonces, realmente cuando tenemos una sola variable es bastante fácil el cálculo. En contraste, el término de odds es algo un poco más complejo, pero al mismo tiempo menos preciso. Si en el caso yo ya no quiero calcular una prevalencia, sino quiero calcular un odds, en el mismo ejemplo, si yo tengo 7 pacientes con diabetes y 10 hospitalizados, el odds de tener diabetes ya no sería 7 sobre 10, esa es la prevalencia. El odds sería 7 entre 3. O sea, es el número total de diabéticos entre el número de no diabéticos. ¿Ok? Ahora, con una sola variable el cálculo es bastante fácil. Pero el problema aquí es cuando nosotros nos enfrentamos a cálculos multivariados. Y cuando trabajamos con cálculos multivariados, o sea, calculamos ya no solo la prevalencia de una variable, sino la prevalencia de esa variable, su intervalo de confianza, y estamos ajustando por 1, 2 o 3 confusoras. Entonces, cuando hacemos eso, el cálculo manual, a mano, de prevalencias es sumamente difícil. En cambio, en ese mismo contexto, el cálculo manual de odds es muy fácil. Entonces, antes, 80, 90, no habían los paquetes estadísticos que tenemos hoy. Los cálculos estadísticos se hacían a mano. Entonces, es por eso que durante ese tiempo, que fue el auge de los estudios de prevalencia transversales,
Ojo, en ese momento todavía habían muchas cosas que no se conocían, ¿no? Entonces, como era más fácil hacer un cálculo multivariado con odds, es por eso que vas a encontrar muchos estudios antiguos que trabajan con el odds ratio y no con la razón de prevalencias. Y esa costumbre se ha heredado hasta el día de hoy. Y hoy sigue siendo aceptado el presentar odds ratios en estudios transversales. Sin embargo, con los software o paquetes estadísticos que manejamos actualmente, es cuestión de generar una línea de comandos, darle enter y tienes el resultado. Entonces, hoy en día no deberíamos tener ningún problema para ejecutar modelos de regresión de Poisson, por ejemplo, que son aquellos que te calculan prevalencia, o modelos log binomiales que también te generan prevalencia. Entonces, ese es el motivo por el cual se acepta la prevalencia. Sin embargo, como bien mencionó su compañera, los odds o trabajar con odds ratio tienen una condición, y es que la prevalencia de esa condición sea baja, menor a 10%. Si cumple eso, es aceptable que tú presentes odds ratios. Si no lo cumple, no deberías calcularlos ni presentarlos. ¿Ok? Continúen, por favor. Bien, en cuanto al diseño, tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones, como por ejemplo la eficiencia estadística, que en el caso de los estudios transversales no se va a aplicar, es decir, se va a medir solamente de forma simultánea la exposición al resultado. Luego tenemos el cálculo del tamaño muestral. En los estudios transversales descriptivos y los analíticos se van a emplear fórmulas diferentes. Por ejemplo, en los descriptivos solamente se van a representar a una proporción única, es decir, se va a encontrar representada solamente por la prevalencia de un evento, a diferencia de los transversales analíticos, los cuales van a representar dos o más proporciones. Es decir, van a representar o va a estar representada ya sea por la presencia o la ausencia de la exposición de un factor, lo que nos va a dar un desenlace determinado. Siguiente. Ahora, en cuanto al cálculo del tamaño muestral, para los estudios transversales descriptivos se utiliza la fórmula del tamaño muestral para una sola proporción, el cual va a tener un nivel de confianza y un margen de error determinados. Por ejemplo, cuando tengamos una población cuyo tamaño sí se conoce, se puede utilizar esta ecuación en donde vamos a tener en cuenta el tamaño de la muestra, el tamaño de la población, la prevalencia del estudio, a diferencia de cuando tenemos una población un estudio en donde no se conoce el tamaño de la población. Entonces acá solamente vamos a tener en cuenta el tamaño de la muestra y la prevalencia del evento del estudio, a diferencia del anterior, en donde sí teníamos en cuenta el tamaño de la población. Del siguiente. Ahora, en cuanto a los transversales analíticos, acá van a existir diferentes formas de realizar el cálculo del tamaño muestral. Por ejemplo, puede ser mediante el uso de las razones de prevalencia o a través de diferencias de proporciones. Tenemos acá una ecuación en donde se tiene en cuenta el tamaño muestral total, la proporción anticipada de expuestos positivos, la proporción anticipada de no expuestos positivos, la razón de negativos o positivos en relación al desenlace, el nivel de confianza, la potencia estadística. En cuanto a la elección de grupos positivos y negativos para un desenlace, en estos diseños no se puede aplicar el criterio de selección de grupos, ya que se explora a toda una población y cuando se cuantifica la cantidad de expuestos y no expuestos, tenemos como resultado solamente, digamos, a las personas con o sin el desenlace. Al siguiente. Este tipo de estudio va a tener algunos retos en cuanto a su diseño, los cuales van a ser definir con precisión los criterios diagnósticos, ya sea de la enfermedad o de la condición que se busque estudiar, identificar la población en donde tenemos que ver qué sujetos se deben incluir en este estudio, depende pues estrictamente de la pregunta y de los objetivos que tenga cada investigador o cada investigación, ya sea describir y comparar grupos.
Además, se tiene que ver si es que la población es finita, a la cual se puede generalizar todos los resultados del estudio. Otro reto sería que las fuentes de datos para el diseño de este corte transversal debe ser definida con precisión. Es decir, puede ser una entrevista, una encuesta, un examen físico, resultados de laboratorio. Se pueden utilizar historias clínicas, registros de bases poblacionales o encuestas poblacionales también. Lo importante es que la fuente nos permite identificar con precisión la presencia de la condición o de la enfermedad de la cual se está investigando. Es decir, todo esto nos va a dar la calidad del dato. ¿El siguiente? Otro reto sería que el diseño de cuestionarios para este tipo de estudios debe ser considerado como una prueba diagnóstica y el investigador debe garantizar la confiabilidad y la validez de este mismo. Entonces, para esto se tienen en cuenta las preguntas del cuestionario que pueden ser abiertas, pueden ser cerradas, pueden ser precodificadas o postcodificadas. Otro sería la definición del periodo de tiempo del estudio. Acá vamos a tener en cuenta la prevalencia de punto, la prevalencia del periodo. Otro reto sería identificar el espacio temporal. Por ejemplo, individuos en hospitalización, en urgencias, en consulta externa, en unidad de cuidados intensivos, en programas de consulta externa o sedes, etc. Otro reto sería las características demográficas, teniendo en cuenta acá la condición socioeconómica de las personas, el sexo, la raza, y pues únicamente las muestras representativas de la población van a ser las que van a permitir desarrollar el componente analítico exploratorio de este tipo de diseños. Dale, siguiente. Continuando con la exposición, para evaluar lo que son los estudios observacionales en general, se ha determinado lo que es una lista de comprobación, denominada por sus siglas de Strobe, ya que básicamente quiere decir que tiene el objetivo de reforzar lo que es la comunicación de los reportes observacionales en los estudios epidemiológicos. Esta lista, que es la lista Strobe, básicamente se aplica a los tres tipos generales de estudios observacionales, que son los transversales, los casos y controles y los cohortes. Está compuesta por lo que son 22 ítems relacionados al título, el resumen, a la introducción y a la metodología, también los resultados y la discusión. Y básicamente tienen el objetivo de proporcionarle al lector lo que es una serie de un informe detallado que tenga todos los puntos adecuados para poder observar mejor lo que son las fortalezas y las debilidades del estudio que se está presentando. Siguiente, por favor. En los cuadros se pueden apreciar todos los detalles de cada pregunta. Por ejemplo, aquí en los resultados se presentan lo que son, en cuanto a los participantes, los datos descriptivos, las variables de resultado, los principales, y también otros análisis que se pueden hacer. También están las preguntas asociadas a la discusión, como los resultados claves, limitaciones, las interpretaciones que se puedan hacer y también la generabilidad. Y también otro tipo de información. También es importante detallar que esta lista se creó con el objetivo de comunicar adecuadamente los resultados, pero que la asociación que lo realizó informa que no es como una guía que se debe seguir estrictamente ni con un orden establecido, eh, estricto, sino que es para poder orientar tanto al lector como a los revisores y también al autor que realiza el estudio. Siguiente. En el siguiente ejemplo se tiene un estudio transversal denominado Factores asociados con el consumo de plantas medicinales para la prevención de COVID-19 en la población peruana, un estudio transversal que fue uno publicado en la revista de Medicina Experimental y Salud Pública este año. Y básicamente aquí voy a ir detallando si cumple con los puntos que deberían incluirse según la lista Strobe. Por ejemplo, la pregunta 1, que tiene dos subpreguntas, por decirlo así. La primera, que es la 1A, básicamente indica que debería, en el título, ya debería decirse el tipo de diseño a nivel general, con un nombre bien conocido. Debería indicar qué tipo de diseño ya se está dando.
para que así el lector pueda orientarse y pueda decidir si lee o no ese tipo de estudio. Asimismo, la pregunta 1B proporciona lo que es una sinopsis informativa y equilibrada de lo que se ha hecho y de lo que se ha encontrado. Y esto básicamente dando como un resumen general. También mencionan que lo adecuado o lo apropiado para poder ser más fácil de ubicar debería ser que esté estructurado según objetivos, materiales y métodos, resultados y conclusiones. Y en la parte de los resultados, también lo óptimo sería que se den estos resultados en cifras y en caso de buscarse una asociación también con las medidas de asociación encontradas, ya que a veces no es suficiente solamente detallar si es que hubo o no asociación en el estudio. En este paper detallaron los factores que sí fueron asociados con el consumo de plantas, pero no menciona tampoco lo que son, en este caso estudiaron razones prevalencia, pero tampoco lo detallan en el resumen, sino que se tiene que abrir el archivo y leerse completamente. El siguiente. En la pregunta 2 está relacionada con lo que es la introducción, básicamente indica el contexto y los fundamentos científicos por los cuales se está desarrollando el estudio. Asimismo, la pregunta 3 detalla los objetivos que tienen que eh, determinarse eh, y redactarse para poder orientar, en este caso, poner lo que es las hipótesis o bien lo que se busca hacer con el presente estudio. En este caso sí fue añadido. La pregunta 4, que detalla los métodos, ya es acerca del diseño del estudio, básicamente los diseños claves. En este caso, menciona que se realizó un análisis secundario de una base de datos. En la pregunta 5 se detalla el contexto acerca de la metodología que se realizó. Por ejemplo, el marco en que se realizó el estudio, los lugares o las fechas relevantes. En este caso, sí detalla que fue durante septiembre de 2020 que se realizaron por vía virtual, por medio de una encuesta. También la pregunta 6 es acerca de los participantes, que detalla los criterios de elegibilidad, las fuentes y los métodos de selección. En este caso también habla que fue un muestreo no probabilístico por conveniencia y se incluyó lo que eran participantes sin antecedentes de COVID-19 y que respondieron al desenlace de interés. Siguiente. La pregunta 7 está asociada con lo que es la definición de las variables. Los diferentes tipos de variables, ¿no? Ya sean de respuesta, exposiciones predictoras, conclusoras o las modificadoras del estudio. Pero en el presente estudio que se publicó, solamente detallaban cuáles fueron los estudios, las variables que utilizaron y también categorizadas. En este caso, las principales fueron qué plantas medicinales se usa exclusivamente para prevenir la COVID-19 y detallaban una lista acerca de los tipos más principales, los que prevalecían más, y lo categorizaron con al menos de unas plantas como para decir que sí usaba o que no usaba. También usaron variables como el sexo, la edad, el estado civil, el nivel educativo, la región de residencia y otros factores sociodemográficos, y siendo la mayoría de ellos variables dicotómicas. También la pregunta 8 detalla acerca de lo que son fuentes de datos o medidas, de dónde se realizó, pero esto se ve en el párrafo atrás que ya había mencionado que la fuente de datos había sido de una encuesta que se realizó en otro estudio, así que esta fuente de datos llegaría a ser de tipo secundaria. También la pregunta 9 se detalla acerca de los sesgos. En este caso, a la hora de describir si es que había o no, o qué se realizó para poder evitar sesgos, en el estudio no se detalla cuáles fueron los métodos empleados para reducir sesgos. La pregunta 10 se detalla acerca de lo que es el tamaño muestral, es decir, cómo fue que se determinó el tamaño muestral. Pero al recoger los datos de otro estudio, no, tampoco lo detallan acá. Luego está lo que son acerca de la pregunta 12, que son los métodos estadísticos.
Y estos métodos estadísticos, bueno, básicamente aquí dice que se calcularon lo que fueron las frecuencias absolutas y relativas con la prueba de Chi cuadrado. También analizaron los factores asociados, pero usando el modelo de regresión de Poisson con varianzas robustas. También usaron lo que son las razones de prevalencia con intervalos de confianza del 95%. También otro método que usaron fue el factor de inflación para evaluar colinealidad. Y también hicieron lo que es un modelo ajustado con todas las variables según todas las variables halladas según la literatura. Siguiente. Ya. En la pregunta 13 ya va relacionada a partir de lo que son los resultados. Y aquí la pregunta 13 básicamente implica que se tengan que detallar la inclusión de participantes. ¿Cuántos participantes fueron incluidos según cifras y en cada fase del estudio si es que hubiera? En este caso, básicamente solamente fue una fase y se detalla que participaron 3.630 encuestados y también la pregunta 13b está relacionada a datos perdidos, que haya habido participantes que no se hayan podido entrar al estudio y por qué. Y en este caso también menciona que hubieron 399 participantes que fueron excluidos porque ya habían tenido COVID-19 y uno de los criterios de elegibilidad era que estos participantes no deberían tener antecedentes de COVID-19. La pregunta 14 detalla sobre las características de los participantes, ya sea características demográficas, características clínicas o sociales. Y también se describen tanto en el texto y se resumen en los cuadros, en los dos cuadros que se pueden apreciar en la imagen. Ahí están las características con todas las variables que se han venido estudiando y también teniendo básicamente lo que es la frecuencia y porcentaje. Y también se le añade lo que es el valor P. En cuanto a la pregunta 13, son tres tipos de preguntas, la A y la B ya están, pero la 13 dicen que debería agregarse un diagrama de flujo si es que fuese posible en caso de cuando sea una descripción muy grande, por decirlo así. Entonces, para resumirlo y que sea más entendible, poder hacer un diagrama de flujo. En este caso, el estudio no incluyó un diagrama. Siguiente. Ahí. La pregunta 16 también va incluida lo que son los resultados principales, que tienen que detallar lo que son las estimaciones, tanto no ajustadas como ajustadas con sus respectivos intervalos de confianza. Y en este caso sí lo incluyen en el estudio, que son las razones de prevalencia crudo, como lo menciona en el estudio, con su respectivo intervalo de confianza, y la razón de prevalencia ajustada con su intervalo de confianza también para todas las variables. Y como se puede ver en los intervalos de confianza, solo se incluyen algunos que tienen una asociación significativa. Que es, por ejemplo, el sexo y la edad no tendrían una asociación significativa si consideramos la razón de prevalencia ajustada, ya que sobrepasan el valor 1. Sin embargo, otras variables como por ejemplo la región, ser de la región sierra, esa sí tiene una asociación. También lo que es los que hayan recibido una fuente de información COVID por los medios de prensa, por la información médica, y también, por ejemplo, los familiares diagnosticados con COVID-19, familiares fallecidos por COVID-19, estas personas que han sido incluidas en el estudio, han participado en la encuesta y han tenido estos antecedentes, tienen hay una mayor probabilidad de que ellos hayan consumido plantas medicinales para poder prevenir esta enfermedad. Siguiente. La pregunta 18 se detalla acerca de lo que ya va a la sección de las discusiones y se proveen lo que son resultados clave. Se recomienda que estos resultados clave se detallen al inicio del párrafo de resultados, ya que a partir de eso, a medida que se vaya interpretando cada hallazgo, sea más fácil de poder contrastarlo.
En el estudio sí lo detalla, pero todo un resumen se hace ya en la conclusión, diciendo que ya más de la mitad, más del 60% de los participantes refirieron consumir una planta medicinal, y también detalla los factores que se hallaron, bueno, que fueron asociados, como residir en la sierra, familiares diagnosticados o fallecidos por COVID-19, considerar que la familia tiene mayor riesgo de contagio, también haber usado